Bueno, entonces vamos a comenzar con un tema nuevo que es presión hidrostática. Entonces, antes de esto vamos a ver el concepto de presión. La presión se define como la fuerza por unidad de área. Entonces, las unidades en las que se mide la fuerza son los newtons y el área son metros cuadrados. Entonces, las unidades son kilogramo por metro sobre segundo cuadrado por el inverso de metro cuadrado. Entonces, con el cuadrado se anula. Y entonces ya nada más quedan kilogramo sobre metro por segundo cuadrado. Esa unidad es el pascal. Y es kilogramo sobre metro por segundo cuadrado. Ese es el pascal. Vamos a hablar primero entonces un poquito de unidades. Existen muchas unidades para medirlo. ¿Por qué? Porque la presión es algo muy importante. Entonces, desde la antigüedad se había estado tratando de medir. Entonces, pues, ¿cuáles son las unidades más utilizadas para medir la presión? Están, por ejemplo, primero el experimento de Pascal. ¿Qué hizo Pascal para medir lo que se conoce hoy como la presión atmosférica? Si todos hemos tenido alguna vez un vaso de vidrio que estamos lavando o de plástico transparente, supongan que estoy lavando este vaso, le estoy metiendo ahí. Y el zacate y este es el nivel del agua. Esto tiene más cara de nivel de agua. Este es el nivel del agua. Entonces hagan de cuenta que este es el nivel del agua. Entonces, mientras está sumergido dentro del nivel del agua, pues el vaso está lleno. Pero ¿qué pasa si lo saco en esta posición así? Incluso lo dejo así, casi sobre el nivel del agua. ¿Qué es lo que va a pasar con el líquido? ¿Se cae el agua inmediatamente así? ¿Así nada más se cae y ya? ¿Se cae o no se cae? A ver, compañeros, los que han lavado trastes alguna vez, ¿se cae o no se cae? No sé, yo no lavo trastes. Bueno, ¿sí? Bueno, viendo un ejemplo gráfico, aquí tengo agua, más o menos se aprecia el nivel, y hay un vaso dentro del agua. La parte de arriba del vaso, ¡ay, caray! Aquí se aprecia, sí se aprecia el nivel del agua. ¡Ah! Ya no se aprecia. Ya no se aprecia, ya se... Oh, va de nuevo. Oh. Aquí se ve que el nivel del agua dentro del vaso es ligeramente superior al nivel del agua dentro del recipiente. ¿Por qué pasa esto? Y nada más porque no puede llenar bien el vaso. Si no, podría hacerlo más explícito. ¿Por qué pasa esto? Si alguna vez lo habéis notado cuando lavan trastes, de que cuando no sacas el vaso del agua pasa eso, no se apuren, Pascal también lo notó. Y entonces, básicamente lo que tenemos es esto. Tenemos un nivel del agua, tenemos un vaso, que si lo pones en esta posición, el vaso, el agua llega hasta aquí, más o menos. En realidad, si está completamente vacío el vaso, si no tiene nada de aire, que es lo que me falló aquí ahorita en mi experimento, el agua va a subir hasta aquí. O sea, llena completamente el vaso. Entonces, esta agua alcanza cierta altura. Entonces, la pregunta era así de, ¿cómo es que sube una altura el agua? Porque obviamente subir cualquier cosa cierta altura necesita energía. Entonces, ¿de dónde viene esa energía? ¿Quién provee esa energía?
Entonces, él se preguntó cuánto podría ser la altura que podría subir. Y dicen por ahí algunas leyendas que mandó a fabricar un vaso como de 2 metros de largo, lo paró. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que el tremendo vasote seguía, seguía llenándose. Entonces dijo, hay que llenarlo con algo más denso que el agua. ¿Cuál es la densidad del agua? La densidad del agua es 9.994 kilogramos sobre metro cúbico, aproximadamente a 20 grados centígrados. Entonces él decidió llenarlo con algo ligeramente más denso. Lo llenó con mercurio, símbolo Hg de hidragirium, o sea, plata líquida en latín, no, en griego. Y esto es 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, pues sí es casi 13.6 veces más denso que el agua. Entonces, ahora sí, el vaso ya no se llenaba. Si este era el vaso, ya nada más alcanzaba a cierta altura, pero ya no se llenaba completamente el vaso. Entonces, al medir esa altura, dicha altura fue de 760 milímetros de mercurio. Bueno, 760 milímetros, la altura que alcanzó, pero estaba todo lleno de mercurio, entonces lo cual era más o menos fácil de ver. Entonces, él dedujo que quien estaba suministrando la energía necesaria para que pueda subir ese líquido, esa altura, es la presión, pero aquí no es la presión hidrostática, sino la presión atmosférica. Entonces, el aire está empujando a todas las sustancias que están embebidas en él, y una vez que llega a un líquido, que cambias de fase, la fuerza se redistribuye hacia todas direcciones. Y eso incluye adentro del vaso. Y obviamente el levantar una columna de mercurio, como el mercurio es muy denso, levantar este peso requiere cierta energía. Entonces, en el momento en el que se equilibraba la gravedad con la presión, entonces, en ese momento es cuando se alcanzaba el equilibrio. Y bueno, entonces para calcular dicha presión, pues simplemente procedió a hacer el siguiente cálculo, que es la presión va a ser igual a la gravedad por la densidad por la altura. Y esa es la presión hidrostática. Entonces, para el caso del mercurio, la presión es igual a 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad, por la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y la altura, que fue de 0.76 metros. Esto da 101.325 kilogramos sobre metro segundo cuadrado. Esa es la unidad de los pascales. Bueno, entonces, esta es la presión atmosférica. 101.325 no es un dato así muy, pues no muy difícil de aprender. Digamos que hay peores, pero tampoco es algo que recuerdo tan fácilmente. Entonces, también para medir la presión se utiliza nada más directamente la lectura de cuánta altura alcanza el mercurio. Y entonces, aquí hay una triple igualdad, de que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, y esto a su vez también es igual a 101.325 pascales. Esta unidad que me da son los pascales, y aquí se ve, metro por metro va a dar metro cuadrado, y este metro cuadrado se anula con el cubo que está aquí abajo, nada más me queda el metro lineal. El kilo queda tal cual, y el kilogramo queda tal cual, y el segundo cuadrado también, quedando así nada más los pascales. Y esta es una triple igualdad que se utiliza para medir la presión. Hay otras unidades, y ahorita vamos a verlas. Bueno, acabo de sustituir el vasito por
por un recipiente transparente. Aquí se aprecia el nivel del agua. Al irlo levantando, aquí está el nivel del agua abajo, casi donde está mi mano, a este nivel. Y el agua dentro del recipiente, y se ve la burbuja. Ah, ¿saben qué? Sí, es cierto, ahorita que lo estoy viendo es el mismo efecto que se ven los garrafones cuando los tienen en un dosificador de agua. ¿Por qué el agua no se tira? Pues es por el mismo efecto que tenemos aquí. Bueno, ni modo, es el mismo efecto por el cual no se caen los garrafones de agua. Ahí se ve el nivel de líquido, cómo está dentro del vaso. Y esa es la presión hidrostática. Y la presión ahora, ¿qué pasa si entra mucho aire? Este aire que está aquí dentro también está ejerciendo cierta presión, entonces está empujando el agua hacia abajo. Entonces llega un momento en que si entra mucho aire, pues el agua ya no puede entrar. Bueno, el agua ya no puede ser sostenida y entonces se alcanza el equilibrio ahí. Pues este es el mismo efecto por el cual los garrafones de agua no tiran toda el agua completamente. Cuando están sumergidos, nada más parcialmente en un líquido. Y la presión hidrostática, bueno, más bien la presión atmosférica, es tan fuerte que puede mantener pues objetos relativamente suspendidos. Espérenme. Bueno, otra unidad muy utilizada para medir la presión es los kilogramos sobre centímetro cuadrado. Los kilogramos sobre centímetro cuadrado. Eso se refiere a que si yo tengo una superficie y yo apoyo un objeto, no sé, vamos a poner una caja. Yo apoyo un objeto de esta forma. Entonces, donde está apoyado, va a ejercer cierta presión. Y esa presión depende del peso del objeto y depende de la superficie. De la superficie o área. Entonces, prácticamente lo puedo hacer esa multiplicación, ese cociente de que la presión es igual al peso, sí, por eso digo que va con W, que es el peso entre la superficie, que es el área. El peso, entonces, es una fuerza y es igual a la masa por la gravedad. Y el área está en metros cuadrados. Entonces, no, pero es que todavía esto no es unidades. En el área, así tal cual. Entonces, la presión lo puedo calcular así. Es la masa de algo por la gravedad entre el área. Para usos técnicos, poco a poco se dejó de usar se dejaron de usar la gravedad. ¿Por qué? Porque estas unidades me dan nuevamente los newtons. Me dan nuevamente los newtons y esto es esto está en metros cuadrados y la unidad resultante pues siguen siendo pascales. ¿Por qué se dejó de usar? Porque resulta que un kilogramo fuerza es igual, bueno, sí, a un kilogramo masa. O sea, si yo me peso en una báscula y digo peso, no sé, 100 kilos, 200 kilos, entonces, ¿esos son kilogramos masa o kilogramos fuerza? Pues es lo mismo. Para fines comunes va siendo exactamente lo mismo, por lo menos en la Tierra. Ya en el espacio es otra cosa. Entonces, nosotros inventamos en el sistema internacional lo que es el kilogramo fuerza para poder tener una correlación directa con un kilogramo masa. ¿Por qué? Porque un kilogramo fuerza es igual a 9.8 newtons. ¿Y cómo sacamos la fuerza? La fuerza, pues la fuerza viene del peso y el peso es igual a la masa por la gravedad. Y entonces, este mismo 9.8 que es la gravedad es el mismo equivalente que hay. Entonces, para no entrar en debate, pues dijeron ya mejor entonces no lo medimos en newtons, lo medimos en kilogramos fuerza y lo medimos en centímetros cuadrados porque un metro es una unidad muy grande. Y entonces, aquí viene la pregunta. Un kilogramo sobre centímetro cuadrado, ¿cuántos pascales son? Porque esta es la unidad en la que se miden la mayoría de los manómetros para tanques de gases, gas doméstico, gas oxígeno, gas pues dióxido de carbono. Casi la mayoría de los gases vienen en kilogramos sobre centímetro cuadrado la presión y eso es en lo que se maneja.
Entonces, ¿cuánto equivale eso a pascales? ¿Cuál es la equivalencia? Tengo que es 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. Entonces, si esto vamos a decir que entonces es 1 kilogramo fuerza. Es 1 kilogramo fuerza, entonces hay que transformarlo a newtons. Para transformarlo a newtons, multiplico por 9.8 newtons sobre kilogramo fuerza. Y los centímetros, 1 metro, tiene 100 centímetros. Y esto va a ir elevado al cuadrado. Entonces, 100 al cuadrado son 10,000 centímetros cuadrados. Y aquí queda 1 al cuadrado, pues 1 metro cuadrado. Y entonces, ya, kilogramo fuerza con kilogramo fuerza se anulan, centímetro cuadrado con centímetro cuadrado se anulan, y ya nada más me van a quedar newtons sobre metro cuadrado, que son los pascales. Y bueno, ahorita el 100 ya se convirtió en 10,000, y es 9.8 por 10,000. O sea, 98,000 pascales. Esa es la conversión. 1 kilogramo fuerza, 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado, 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado equivale a 98,000 pascales. Y ahí es de donde sale la conversión. Y pues vemos que esto es ligeramente menor a una atmósfera. Una atmósfera es esto. Entonces, eso hace que prácticamente para muchos usos casi industriales usen 1 kilogramo por centímetro cuadrado casi como conversión casi directa para atmósferas. No es directo, pero la fracción es muy pequeña, sobre todo estamos hablando en el rango de 1 o 2. Y realmente como la mayoría de los manómetros, no sé, aquí tienen 1 kilogramo, bueno, sería aquí 1 y aquí 2. Entonces, no sé, las atmósferas es un poquito más arriba, quizás aquí, 2 atmósferas y aquí, pero si la aguja marca aquí, si la aguja está marcando aquí, pues dices, bueno, sí es pues sí, como que sí es una atmósfera, o sea, no son datos tan fáciles de medir, sobre todo a nivel técnico, cuando es a nivel industrial, no es tan importante la precisión. Por ejemplo, aquí vemos un manómetro, está en CIPS, que es en el sistema inglés, y aquí está en kilopascales. Entonces, 101.325 pascales son 101.325 kilopascales para una atmósfera. 4,000, bueno, 101, vean, aquí está, la escala es más pequeña, es 4,000, este es 2,000. Entonces, una atmósfera está por aquí, o sea, realmente, solamente que lo tengas digital, pues ya te lo dice mucho más fácil, pero realmente la mayoría realmente es equivalencia de los kilogramos a atmósferas o cosas así, cobra muy poca importancia cuando estamos hablando en términos de manómetros. Son pulgadas de agua. Pero tomando en cuenta la densidad del agua. Pulgadas de agua. Sí está en kilogramos fuerza. Aquí dice kilogramos fuerza sobre el centímetro cuadrado. Casi nadie dice kilogramos fuerza, ¿eh? Entonces, cuando estás en la práctica, bueno, yo les digo, dentro del argot de los técnicos, no vayan a decir, pues la presión es de 40 kilogramos fuerza. Así como que, sí, pues bien, gracias. Y realmente, o sea, la medición a una atmósfera es muy pequeña. La otra más usada, pues es la PSI, que son libras sobre pulgada cuadrada. Otra unidad son los bares, pero el bar, la diferencia con las atmósferas es que el bar toma, un bar son prácticamente las 98,000 atmósferas, o sea, los kilogramos sobre centímetro cuadrado.
Aquí están kilogramos sobre centímetro cuadrado. Aquí ya no dice fuerza, nada más kilogramos. Y aquí las cifras. Y aquí vemos la equivalencia. Entonces, aquí son dos atmósferas casi. Entonces, aquí es casi una atmósfera, por aquí. Les digo, o sea, realmente dónde está la atmósfera pues es medio difícil de visualizar apenas. Pero bueno, esos son algunos tipos de manómetros para que estén relacionados.